Muchos dicen que la ciencia ficción la creó una mujer, Mary Shelley, con su novela Frankenstein. Bueno, en realidad es difícil decir en qué momento nace la ciencia ficción como tal, porque en cierta forma, pues el discurso de las ciencias, como quiera que fueran en cada momento de la historia, siempre tuvo influencia y siempre tuvo cierto diálogo con el mundo literario. Bueno, pues los que se han dado realmente a la tarea de mirar la historia de la ciencia ficción y de señalar sus diferentes etapas, hablan de tres momentos importantes. Primero, una especie de proto-ciencia ficción, en la que podemos incluir obras literarias que se apropian del conocimiento científico de su época, como, según cuando menos Lola Ancira, El primero sueño de Sor Juana. Podría ser un ejemplo. Luego tenemos un periodo que es de lleno, plena ciencia ficción, que fue nombrada como tal desde los años 20, cuando un estadounidense, Hugo Gernsback, tituló así su revista literaria Amazing Stories. Entonces, entre los años 20 y los años 60, el género se desarrolla muchísimo, se extiende por muchas regiones y se va diversificando en diferentes subgéneros. Ahora, en este periodo es que ubicamos como a las grandes figuras centrales de la ciencia ficción, todos estos autores canónicos que sobre todo escribieron en inglés, como por ejemplo George Orwell, Ray Bradbury y Isaac Asimov, ¿no? Pero lo que más nos interesa es una tercera parte en la que a partir de los años 60 hay una especie de explosión de la ciencia ficción que podría ser por varios factores, quizá por su relación con la cultura pop, quizá por una explosión de la cultura de los medios editoriales, bueno, muchas causas, pero lo importante es que la ciencia ficción se abrió a diferentes experimentos literarios y también se abrió a nuevos temas que siguen dialogando, sí, con el ámbito de la ciencia, pero que vienen sobre todo de las humanidades. Entonces, por ejemplo, en esta época la ciencia ficción empieza a plantearse preguntas de orden filosófico, podríamos decir, como cuál es la naturaleza de lo real, o es posible el conocimiento, o cuáles son los límites de lo que está vivo, lo que no está vivo, cómo sabemos cuál es el bien, cuál es el mal, y también preguntas de orden social y político, ocupándose, por ejemplo, de cuestionar las relaciones de poder entre los grupos de seres humanos y también, por supuesto, con no humanos, especies no humanas. Entonces, pues es aquí, en esta tercera fase, donde por fin encontramos al centro del escenario a muchas autoras de ciencia ficción que están escribiendo con una óptica ya explícitamente feminista. Entonces, podemos decir que a partir de las últimas décadas del siglo XX, tenemos una especie de boom de ciencia ficción escrita por mujeres y evidentemente América Latina no va a ser la excepción. Entonces ahora quisiera contarles de algunas de las figuras más importantes de la ciencia ficción de mujeres latinoamericanas y cuáles son algunos de los temas que suelen tratar en este género. Bueno, antes que eso, hay a lo mejor un par de preguntas que vale la pena plantear. Primero, pues, ¿por qué tuvimos que esperar hasta este momento para tener mujeres que fueran realmente muy famosas en el género de la ciencia ficción? Bueno, pues podemos ver la explicación general de que, pues en términos generales, las mujeres no estaban tan integradas al ámbito literario como profesión, sino que esto fue un proceso paulatino durante el siglo XX. De hecho, pues normalmente los autores que nos enseñan de la primera mitad del siglo XX, los autores canónicos latinoamericanos, pues tienden a ser en su mayoría hombres, y esto es pues representativo de este proceso lento. Y por otro lado, pues evidentemente la ciencia ficción tiene un diálogo muy cercano con el conocimiento técnico-científico, y pues si la integración de las mujeres al ámbito literario fue lenta, la integración de las mujeres a las ciencias lo fue todavía más. Entonces, esas son razones por las cuales en sus principios este género no contaba con tantas voces femeninas. Pero entonces, ¿por qué de pronto este boom hacia finales del siglo XX? Bueno, pues podemos pensar la ciencia ficción sí como una especie de literatura que incluye desarrollos tecnológicos y que utiliza tecnicismos científicos, pero también la podemos pensar en un sentido más amplio, y para esto algunos utilizan el término de ficción especulativa, como una especie de literatura que nos permite explorar posibilidades futuras o posibilidades alternas, que nos permite imaginar dispositivos que puedan modificar las normas de nuestra realidad. Y entonces, desde este ángulo, pues claro que la ciencia ficción era un espacio ideal para imaginarse realidades diferentes, fuera de un binarismo de género, fuera de las normas que se le imponen a los dos géneros. Entonces piensen, qué mejor que, por ejemplo, una raza extraterrestre para imaginar cuerpos distintos de los nuestros,
¿Qué mejor que una infinidad de planetas habitables para imaginar un planeta utópico feminista? ¿Qué mejor que viajes en el tiempo y a través de las galaxias para imaginar cómo chocarían sociedades que están sexuadas o que no están sexuadas o que funcionan con reglas diferentes, ¿no? Entonces, para darles solamente algunos ejemplos de las excelentes voces femeninas que tenemos en la región para este género, pues les voy a hablar de 5 casos. Bueno, primero, el caso de Brasil, que es súper interesante porque tiene una historia bien larga de ciencia ficción. Incluso se habla de 3 olas de ciencia ficción brasileña. En esta larga tradición, la que de hecho fue la primera novela de ciencia ficción en general, fue una utopía feminista publicada en 1899 que se titula La reina de lo desconocido, escrita por Emilia Freitas. Esta novela cuenta de un reino de mujeres que se refugian en una isla para escapar de los abusos y de la explotación de las sociedades patriarcales. Se refugian en su isla de la niebla y se dedican pues a construir su sociedad ideal y también a continuar salvando a mujeres que vienen de otras partes de la Tierra. Después, mucho más adelante, ya en 1960, tenemos el libro de cuentos Ellos heredarán la Tierra, de Dina Silveira de Quirós, que bueno, explora también posibilidades de viajeros del tiempo, de dimensiones paralelas, etcétera, y que es uno de los hitos de la ciencia ficción brasileña. Y actualmente un movimiento muy interesante es el afrofuturismo, que se está desarrollando en Brasil como una rama bastante importante de la ciencia ficción. Entre sus autores encontramos a Luan Salia, que es una escritora súper prolífica, que en su narrativa explora realidades posibles donde esta doble marginalización que sufren las mujeres negras podría dejar de existir, ¿no? Enseguida, otro país que tiene una tradición bastante interesante de ciencia ficción es Cuba. Pero aquí la pequeña particularidad es que el género de ciencia ficción, tal como lo conocemos hoy en día, en este país nace después de la Revolución Cubana en la década de los 60. Entonces, ¿qué tiene que ver la ciencia ficción con la Revolución Socialista? Bueno, en gran medida, esto ocurrió por la influencia de la cultura soviética, que es una de las mayores inspiradoras de la ciencia ficción a nivel global, con todos sus avances en la carrera espacial. Ahora, entre los fundadores del género en la isla tenemos a Daina Chaviano, que desde 1979 empezó a publicar relatos de ciencia ficción, con mucho éxito, porque además no solamente ella estaba publicando mucho, sino que estaba muy metida en el escenario de la ciencia ficción, organizando talleres, organizando premios y también editando muchos libros. Entre sus obras, una de las más conocidas es Fábulas de una abuela extraterrestre, de 1988, que es una novela que explora cómo ciertas dimensiones paralelas pueden comunicarse. Y una cosa que es súper interesante es que para ella una forma de comunicar dimensiones diferentes podría ser justamente el relato. Luego en Argentina, aquí quizá no es tan fácil hablar de una tradición como tal de la ciencia ficción, como sería en Cuba o en Brasil, porque sobre todo en Argentina hay hay como una especie de traslape o mucho diálogo con la literatura fantástica. Por ejemplo, muchos de los autores clásicos argentinos de literatura fantástica, como Borges, Bioy Casares o Cortázar, tienen algunos cuentos que desde cierta óptica podrían considerarse de ciencia ficción. Pero entre las personas que sí publicaron explícitamente ciencia ficción, destaca Angélica Gorodischer, que es considerada una de las grandes pioneras del género en habla hispana. Uno de sus primeros libros, la novela Opus 2, de 1967, tiene lugar en un Buenos Aires del futuro, donde la autora explora qué pasaría si se invirtiera el racismo entre los blancos y los negros, tal como hoy en día existe en todo el continente. Luego, otro caso de la región es el caso de Chile, donde su tradición de ciencia ficción comenzó muy tempranamente con novelas publicadas desde el siglo XIX que ya exploraban futuros posibles y viajes a otros planetas. Entonces, como se imaginan, pues ya para mediados del siglo XX puede hablarse de toda una escena de la ciencia ficción chilena. En ella encontramos como figura central a Elena Aldunate, que desde los años 60 empezó a publicar ciencia ficción explícitamente feminista. En su novela de 1977, por ejemplo, Del cosmos las quieren vírgenes, ella imagina la llegada de una raza extraterrestre que cada cierto tiempo se aproxima a la Tierra e interviene en las vidas de los humanos para redireccionar las sociedades en un sentido un poco más justo y un poco más equitativo. Entonces, en el caso de esta visita, los extraterrestres se ocupan de que haya menos desigualdad de género en la Tierra.
Y bueno, por supuesto, no podemos dejar de mencionar el caso de México, donde igualmente tal vez no puede decirse que tengamos una muy fuerte tradición de literatura de ciencia ficción, aunque sí hay varios estudiosos que ya han creado estudios, antologías y cronologías que podrían argumentar que sí la tenemos. Pero definitivamente, a partir de los años 50, tenemos autoras que empiezan a publicar textos que lo mismo pueden leerse como ciencia ficción desde cierto ángulo. Es el caso de, por ejemplo, Guadalupe Dueñas o Amparo Dávila, que son conocidas sobre todo como autoras de género fantástico, pero que pueden ser leídas de otra forma. Ahora, una autora que sí se dio a conocer con cuentos explícitamente de ciencia ficción es Manu Dornberger, autora del famoso libro de relatos La Grieta, de 1978. En sus cuentos, lo que más los caracteriza es que hay vidas cotidianas completamente normales y de pronto hay un elemento que irrumpe en ellas y que abre la posibilidad para lo extraordinario, ya sea viajes temporales, cruces interdimensionales, experiencias sobrenaturales. Y bueno, todo esto yo creo que da la idea de que de que justamente tenemos una base muy fuerte, tanto de hombres en general que escriben ciencia ficción, como de mujeres específicamente que han escrito ciencia ficción con una óptica feminista. Entonces, vale la pena mencionar cuáles son las características en general de la ciencia ficción latinoamericana y después ver cuáles son las características específicamente de la ciencia ficción de mujeres. Bueno, como vimos, este género ha tenido cercanía con otros géneros también considerados como géneros menores, categoría muy cuestionable, como sería la novela negra, la literatura infantil y el género fantástico, por supuesto. Entonces hay muchos autores que han publicado varios de estos géneros al mismo tiempo, que no están necesariamente especializados en ciencia ficción. Y pues claro, este género, como en todas partes del mundo, ha tenido dificultades para ser tomado en serio en los círculos literarios que tienden a ser más elitistas, en espacios institucionales, y podríamos decir que es apenas desde más o menos los años 90 que se tienen estudios ya serios de la ciencia ficción en América Latina. Luego, otros dos elementos que son muy importantes es que la ciencia ficción latinoamericana tiene una fuerte tendencia a incluir elementos que provienen de culturas indígenas. Incluso hay personas que hablan de un neoindigenismo en la ciencia ficción latinoamericana. Y por último, que incluyen una crítica a dinámicas y a formas de pensamiento colonialistas e imperialistas. Ahora, si todo esto lo comparte toda la ciencia ficción latinoamericana, ¿qué es lo que diferencia a las mujeres o a las feministas que escriben ciencia ficción? Bueno, yo diría que hay dos elementos básicos, que es que se ocupan del tema del cuerpo y que se ocupan de cuestionar precisamente el binarismo de los géneros. Entonces, por ejemplo, para el tema del cuerpo, ellas se encargan de reflexionar sobre las vivencias del cuerpo, los sufrimientos del cuerpo, la explotación del cuerpo. Para darles algunos ejemplos, en la novela de Daina Chaviano, El hombre, la hembra y el hambre, el personaje principal es una chica que hizo estudios de historia del arte y que tiene un bebé pequeño, pero que no puede sobrevivir si no recurre a la prostitución. Y entonces ella, todo el tiempo hambreada y en una situación como tan complicada a nivel corporal, pues a cada rato sufre desmayos y cada vez que esto ocurre, ella cruza una especie de hueco temporal y se encuentra en otra dimensión, en otra Cuba, en otra historia completamente diferente. Pero es, digamos, el cuerpo el que establece la conexión entre un tiempo y otro, entre una dimensión y otra. Otro ejemplo de Elena Aldunate, en su cuento Juana y la cibernética, ella relata cómo una obrera se queda encerrada en la fábrica donde trabaja cotidianamente durante largos días y al final de estos días empieza una especie de delirio en la que termina teniendo como una relación sexual con la máquina y termina entregándole su cuerpo entero a la máquina que de hecho en la vida cotidiana la explotaba. Otro caso es el cuento Adaptación de Liliana y Vicente Armenteros, donde hay 3 extraterrestres que están intentando adaptarse a la vida terrestre. Ellos se encarnaron en el cuerpo de 3 personas, pero debido a las diferencias de densidad de sus cuerpos con los cuerpos terrestres, terminan siendo 3 mujeres muy gordas. Y en su interacción con la sociedad se van dando cuenta estos extraterrestres de que van a tener que modificar estos cuerpos si quieren ser aceptados por la sociedad humana. Entonces buscan dietas y buscan maneras de cambiar sus cuerpos huéspedes.
Y bueno, un último ejemplo sería el cuento Se renta, de Karen Chasek. Este cuento, que es pues bastante difícil de leer por momentos, relata cómo una mujer en una especie de futuro bastante distópico decide voluntariamente ir a una tienda de mascotas y encerrarse en una jaula de perro, con la esperanza de que el hombre al que ama pero que no la corresponde llegue a la tienda de mascotas y la rente como animal de compañía temporalmente. En fin, como ven, todo esto implica definitivamente reflexiones acerca de los cuerpos, cómo se relacionan los cuerpos entre sí, cómo se explotan los cuerpos, cómo sufren los cuerpos. Y bueno, un segundo tema fundamental es el cuestionamiento de la diferencia entre los géneros masculino y femenino, las características que se le adjudican a cada uno y cómo son las relaciones y las jerarquías entre ellos dos. Por darles un ejemplo, en el texto Les Pillemnautas de la argentina Teresa Mira de Echeverría, uno de los personajes principales es Mañik, que es alguien que no se identifica ni como chico ni como chica, y es de hecho gracias a esta característica que puede viajar al espacio, porque los viajes intergalácticos eran imposibles para los hombres en esta realidad. Otro caso sería la novela de Andrea Salgado, La lesbiana, el oso y el ponqué, donde el personaje principal es Lucas, una mujer bisexual que comparte sus experiencias con un público a través de una especie de canal de realidad virtual. Entonces estamos hablando de una sociedad donde cada quien se mete o se puede meter en la piel de otras personas y experimentar cualquier vivencia a través de un programa compartido de realidad virtual. Y bueno, un último ejemplo, un cuento muy breve de Susana Sussman, Un día especial. En este cuento se relata básicamente un feminicidio porque ella lo sitúa en un futuro distópico donde unas cuantas gotas de agua valen más que una vida humana. Entonces, bueno, como pueden ver, estas son preocupaciones absolutamente características del feminismo y aquí obviamente hay que dar el crédito a la influencia muy grande de algunas autoras estadounidenses que estaban escribiendo ciencia ficción feminista desde los años 60. Las dos más importantes y más conocidas son Ursula K. Le Guin y Joanna Ross. Entonces, bueno, todo esto es, digamos, el panorama de las problemáticas, de los temas que se han abordado con la ciencia ficción en relación con el feminismo. Y solamente para cerrar, quisiera hablarles un poco del panorama hoy en día y sobre todo de cómo podemos acercarnos a este género actualmente. Entonces, por supuesto, ya tenemos una tradición importante, ya tenemos una sólida base, pues hoy en día, afortunadamente, hay un muy fuerte movimiento de autoras jóvenes que están utilizando las redes sociales y publicaciones independientes de colaboración abierta para formar comunidades alrededor de la lectura, de la creación y de la distribución de ciencia ficción femenina y feminista. Entonces les dejo algunas pistas por si les interesa adentrarse en este universo. Tres casos entre muchos que existen. Tenemos, por ejemplo, el proyecto de Las Escritoras de Urras, que fue fundado por Mayelis González y Sofía Barker. Es un blog y es un podcast. Y recientemente publicaron también 2 volúmenes de antologías de ciencia ficción. Y todo esto lo hacen con la finalidad de dar a conocer autoras del género que no necesariamente se han difundido tanto como la calidad de su obra lo merecería. Luego, otro ejemplo interesante es el blog La Nave Invisible, que me parece que es creado por españoles y se concentra en difundir obras de fantasía, terror y ciencia ficción, por supuesto, escritas por mujeres hispanohablantes. En su blog, que está completísimo, tienen artículos, reseñas, entrevistas y una gigante cantidad de perfiles de autoras y de autores para que sigan descubriendo nuevas joyas y nuevas maravillas para leer. Y, por supuesto, en México tenemos un proyecto que a mí me parece precioso que se llama Especulativas, que se presenta como un espacio digital para difundir narradoras de fantasía, terror y ciencia ficción. Y lo importante de ellas es que, además de dar a conocer autoras ya publicadas, las creadoras de este proyecto también organizan talleres y círculos de lectura, y entonces con esto ellas buscan animar a las nuevas generaciones a que se sumen como creadoras también de este género. Ellas, por ejemplo, acaban de publicar Nosotras, una antología de ciencia ficción de autoras completamente nuevas, que tienen de hecho disponible en sus redes en PDF de manera gratuita o con una cooperación voluntaria. Así que bueno, pues ya para cerrar, pueden ver definitivamente que el género de ciencia ficción en América Latina está absolutamente vivo, yo diría más vivo que nunca,
Y gracias a proyectos como los que les mencionaba, que se basan en trabajo comunitario, en difusión libre de los textos, en publicación autogestiva, pues es un género que está particularmente abierto para que ustedes se acerquen y sobre todo participen. Entonces, pues bueno, espero que este panorama los anime no solamente para leer ciencia ficción, sino para pues entrarle también a escribir, también participar, crear círculos de lectura y bueno, seguir participando en este género.